Muy buenas, ¿cómo estáis, hermanos, iglesia, amigos que nos están escuchando a través de este medio de internet? Recordamos, ¿verdad? Estamos hablando del discipulado, lecciones del discipulado. Yo las he llamado discipulando para ser discípulos. Ese es el taller, discipulando para ser discípulos. Y las lecciones son acerca del discipulado. Todo esto va a cambiar tu perspectiva, tu visión del evangelio seguro. Así que no te muevas de allí, espérame. Hoy vamos a hablar del Hijo. La entrega de hoy es acerca del Hijo, el sacrificio que Dios hizo por ti. Por supuesto, también por mí, por todos aquellos que lo aceptamos, ¿verdad? Y es nuestra seguridad de salvación y vida eterna. Pero como siempre, ¿verdad? Ya si has estado escuchando las entregas que he estado compartiendo, pues siempre comienzo con una pregunta. Y no escapa también esta entrega de las preguntas de inicio, ¿no? ¿Cómo sabes? Te quiero preguntar, ¿eres salvo? ¿Crees que eres salvo? ¿O sabes si tu vida nueva, esta que comienzas con Cristo y tu relación con Dios van a perdurar en el tiempo? ¿Cómo sabes esto? El versículo clave que te traigo hoy para que lo memorices y no se te olvide acerca de estas dos preguntas y de si el Hijo verdaderamente vive en ti, está en 2 Corintios 5:21. Mira lo que dice. Anótalo. Recuerda lo que dije en el principio. Tengo una libretita para que tú vayas tomando nota. Y este verso de 2 Corintios dice: al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, en este verso Dios está dejando claro que Jesús, no siendo pecador, se hizo pecador para que tus pecados y mis pecados se fueran con él en la cruz. Esta es la clave de hoy. La seguridad que eres salvo por medio de Jesucristo. Ahora tienes una relación con Dios. Depende de lo que Jesucristo hizo en ti y no depende de ninguna obra que tú hagas. Depende de la muerte en la cruz de Jesucristo y no depende de todo el esfuerzo que tú puedas hacer. Tu salvación depende solamente de que conozcas al Hijo de Dios, a Jesucristo, al Hijo. Si yo te preguntara ahora mismo, ¿quién da a conocer a Dios según Juan 1:8? Puedes abrir tu Biblia, buscarlo y lo voy a leer. Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer. Es Cristo, es el Hijo de Dios que nos da a conocer a Dios Padre. En la lección anterior vimos cómo tenemos un Dios Padre. ¿Por qué tenemos un Dios Padre? ¿Quién es el único Padre que existe que está en el cielo? Y hoy estamos ratificando que tenemos un Padre y que lo podemos conocer por medio del Hijo, que es Jesucristo. ¿Qué responderías? Es el unigénito, ¿verdad? Claro, esa es la respuesta correcta. Entonces, si Jesús nos lleva a ese Padre único que tenemos en el cielo, para que le conozcamos y nos unamos a Él, ¿cuántos caminos crees tú que pueden haber para llegar ahí? Solamente uno, Jesucristo es el camino. Y en Juan 14:6 lo podemos leer en la palabra de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contesta Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Ya pueden muchas personas estar buscando santos, vírgenes o cualquier otra forma de llegar a Dios que no la van a poder conseguir a la hora de su muerte. Solamente si aceptan al Hijo, al unigénito, a Jesucristo, es que podemos, a la hora de que partamos de esta tierra, llegar hasta el Padre. Pero más aún, la promesa es que podemos acceder ahora mismo al Padre si aceptamos al Hijo, que es Jesús.
¿Cómo podemos acceder? En oración, en conocerle, en intimidad, en saber que existe, en saber que está con nosotros, en saber que cuida, pero solamente si aceptamos al Hijo en nuestra vida y en nuestro corazón. No hay otra vía, no hay otra manera, no hay otro camino para conectar nosotros, nuestra vida, con el Padre. Solamente Jesús. Fíjate lo que pide Felipe a Jesús en Juan 14:8. Mira lo que dice este verso. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Por supuesto, claro, Él vino para mostrarnos al Padre. Jesús está en la tierra, estuvo en la tierra para darnos a conocer a un solo Padre que está en el cielo, que es nuestro Dios Padre. Pero Felipe no entendía. Estaba con Jesús, caminaba con Jesús y no se había enterado que quien le estaba hablando era el camino al Padre, era la vía al Padre, era el Hijo de Dios, era el Mesías. Entonces Jesús le responde a Felipe en los versos 9 al 11 y dice así: pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha enviado a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Si tú ya tienes a Jesús y haces esta pregunta, no has conocido a Jesús. Pero yo sé que tú ya conociste a Jesús. Y como conociste a Jesús, Jesús te está mostrando al único Padre que hay, que está en el cielo, que es nuestro Dios Padre. No seamos como Felipe, ¿verdad? Que estamos con Jesús, tenemos a Jesús y estamos preguntando que dónde está nuestro Padre, ¿no? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? En el verso 10 le dice Jesús a Felipe. Y nos los dice hoy a nosotros. Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. En el 11 dice, créanme, cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. ¿Qué le está diciendo Jesús a Felipe? Que Él es Dios, pero no el Padre. Que Él es Dios, pero Hijo. Él es el mismo Dios, pero hecho hombre, el Hijo de Dios. Para poder, a través de una persona como tú y como yo, mostrarnos a un Dios que por muchos años lo tuvieron el pueblo judío y nunca lo conoció. Y Jesús dice, voy a hacer con la humanidad mi último pacto. Voy a enviarme a mí mismo. Voy a ser hombre, siendo Dios, para que puedan verme y conocerme a través de mí mismo hecho hombre. Y el Hijo, el Dios Hijo, nos muestra al Dios Padre. Esto lo verifica cuando le dice en el verso 10, lo que les digo no lo digo yo, como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí. Y finaliza esta explicación diciendo, créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Dos personas, pero son realmente una. Misterio, si es verdad, no vamos a ahondar en esto, solamente la fe nos hace creerlo. Pero Cristo, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, es el mismo Dios que está en el cielo. Pero para poderlo conocer en el cielo, Él se envía a sí mismo como hombre y lo llama Hijo. Esa segunda persona de Dios. Seguramente es la primera vez que escuchas todo esto. Ese es el misterio de la Trinidad de Dios, ¿verdad? Y aunque parece raro y no aparece esto en la Biblia explícitamente, significa tres en uno solo. Tri es tres, unidad se refiere a unidad, por lo que vemos que la Trinidad claramente dice tres en uno. Trinidad es igual a deidad y deidad es lo mismo que plenitud. Por último, si vamos a entender la plenitud, vamos a entender entonces que esa plenitud está reflejada en que Dios es Dios Padre y que Dios es Dios Hijo. Lo que aprendemos en esta lección es que la Biblia enseña un Dios, pero es visto a través de su Hijo y que se experimenta hoy en nuestras vidas a través del Espíritu, que será lecciones posteriores a esta. Pablo dijo que en Jesucristo había corporalmente toda la deidad. Eso lo dijo Pablo en el verso de Colosenses 2:9. Es decir, si conoces al Padre porque Jesús te lo revela, en ti corporalmente
Él es Dios corporal. Entonces te está enseñando el único Dios que está en el cielo. Por eso Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. En consecuencia, si te has convertido en un discípulo de Jesús, todas esas personas deberían ver a Dios en ti. Todos los que te rodean. De ahora en adelante, desde que Jesús vive en ti, ven a Dios en ti. Porque Jesús es Dios. Vamos a leer el pasaje de 1 Corintios 5:19. A ver qué dice. Dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta los pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Es decir, Jesús vino como hombre, habitó entre los hombres, murió y resucitó, hoy vive en nosotros por el Espíritu, no en forma visual como en aquel tiempo, pero por su Espíritu, y dice que nosotros nos encarga, a ti y a mí, a todos los que creamos en el Hijo de Dios, por el mensaje que nosotros demos, la reconciliación entre nosotros y Dios Padre. Esto hace que seamos justificados por Cristo. Así como lo dice el verso 21, nuestros pecados quedaron clavados en la cruz y la resurrección marcó nuestra victoria sobre los pecados. Esa resurrección de Cristo es la resurrección que nosotros ya tenemos, pero en la vida eterna. Recordemos un poco lo que Dios le dijo a Abraham. Fue declarado justo, ¿verdad? La Biblia lo dice, la palabra lo dice, pero no por obras, sino por su fe. Por eso lo llamó el Padre de la fe. ¿Por qué? Porque creyó en Dios. Aquí lo dice Romanos 4:3. De la misma manera nosotros vamos a creer en Jesús por fe. Murió y resucitó, lo entendemos, y lo entendemos por fe. Y esa es nuestra arma. Esa es la verdadera fe que nos sostiene en la palabra de Dios. Sigue la lectura de Romanos 4 y encontrarás ese tesoro. Te la recomiendo. Romanos 4, recuerda. Bueno, ahora te voy a hacer unas preguntas para que tú mismo las respondas, ¿no? No es para que yo te las responda, sino que tú medites en ellas. ¿Has hecho algo para justificarte delante de Dios? ¿Has hecho alguna obra que te pueda justificar y decir, yo soy hijo tuyo, sin que verdaderamente reconozcas a Jesús como el Hijo de Dios? Pues la respuesta es que no puedes hacerlo. Si no es por Cristo, no te justifica nada delante de Dios, por lo tanto no tienes vida eterna. Ahora, ¿quién te justifica? Jesús. Él nos justifica delante de Dios. ¿Hiciste algo para ganarte ese favor? ¿Para que tengamos esa victoria? No podemos hacer absolutamente nada. No podemos ser salvos, no podemos ser justificados por nada de lo que hagamos o lo que pensemos. Nada nos justifica ante Dios. No podemos llegar al cielo, no podemos resucitar con Cristo si no hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús es el Hijo, el unigénito. Y que murió en la cruz llevándose todos nuestros pecados para resucitar al tercer día y justificarnos delante de Dios por la resurrección en Él. Si crees esto, entonces eres perdonado, eres restaurado, eres justificado y eres redimido en el día final. Todo esto nos da el privilegio de ser también hijos de Dios. Cristo nos los prometió, que donde Él iría, nosotros también iríamos un día. Ahora, ¿dónde es ese lugar? Pues si leemos Juan 14:2, vemos dónde está ese lugar. Dice así: en el hogar de mi Padre, en el cielo, hay muchas viviendas. En el hogar de mi Padre, en el cielo. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles ese lugar. Entonces ahora sabemos dónde está nuestro Padre, en el cielo, ¿no? Tenemos un Dios Padre y ahora sabemos que tenemos un Dios Hijo, que siendo Dios vino corporalmente a mostrar a Dios. Y conocemos a Dios por Cristo, por el Hijo. Por lo tanto, tenemos un lugar con el Padre en las moradas del cielo el día que nosotros nos vayamos de esta tierra, porque Jesús mismo dijo que lo estaba preparando para nosotros. La próxima entrega que voy a hacer para ti tiene que ver con la certeza de la salvación.
No te la pierdas. Dios te bendiga.